Muy bienvenidos a la lección de la escuela sabática, lección número 9 para esta semana y se titula Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje fue extraído de los Salmos, la temática de esta semana. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículos 22 y 23, y dice de la siguiente manera: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera epístola declara que para nosotros que amamos al Señor, Él es maravilloso, pero para los que no creen en el Señor, Él ha venido a ser piedra de tropiezo. Y desde antemano el Señor había predicho que nuestro Señor Jesucristo iba a ser desechado y despreciado. No solamente lo describe el libro de Isaías en el capítulo 53, cuando dice desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y nosotros como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. También el libro de los Salmos declara que la piedra que los edificadores despreciaron ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Es decir, los salmos declaran en su gran parte, en su gran mayoría, con lujo de detalles, el ministerio de Cristo, desde su nacimiento virginal, desde su reinado, su sacerdocio, el martirio que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Todo lo cuenta muy detalladamente el libro de los Salmos, no porque se haya conocido la historia cuando el salmista lo escribió, sino porque los escritores del libro de los Salmos, inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron lo que iba a suceder en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tanto en su ministerio como en su vida durante Él estuvo aquí en la tierra. La lección del día del día domingo se titula El pastor divino y abnegado. La lectura de este día podemos enfocarla en el Salmo 23, cuando el salmista, reconociendo él su labor como pastor, que muchas veces se tuvo que enfrentar a leones y a osos para salvaguardar a las ovejitas, él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la escritura se declara, por ejemplo, en los evangelios, el Señor dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, dice el Señor Jesucristo, ve venir al lobo y huye, porque él es asalariado. Lo único que le interesa al pastor asalariado es el dinero, pero no le importan las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice el Señor: hay otras ovejas en otro redil que escucharán mi voz, y habrá solamente un pastor y un solo rebaño. Y el Señor Jesucristo se identificó con el Salmo 23 cuando él dijo: yo soy el buen pastor. Es decir, el salmista David dijo: Jehová es mi pastor. Y el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Se identificó directamente con la escritura del libro de los Salmos, y él se identifica como el buen pastor que pastorea sus ovejas, donde hay pastos, donde hay delicados pastos, donde hay aguas de reposo. Y nótese que no solamente las pastorea en lugares bonitos, donde hay pasto, donde hay agua de reposo, sino que también el salmista dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él también dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, lo que describe el salmista en el Salmo 23, el Señor Jesucristo lo acepta en su misma persona y lo aclara y lo expande de una forma sorprendente en toda la escritura, en la persona de Jesucristo. Y aquí nosotros una vez notamos la armonía que existe
en toda la escritura que es inspirada por Dios. La lección del día lunes se titula El Mesías sufriente. Los textos para este día los encontramos en el Salmo capítulo 22 y capítulo 118 y versículo 22. Cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo declaró en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba citando textualmente el Salmo capítulo 22. Y en todo ese capítulo 22 del libro de los Salmos no solamente se profetizó las palabras del Cristo sufriente y agonizante en la cruz del Calvario, sino que también la actitud de los escribas, de los fariseos, del populacho, de la gente común, de los soldados romanos. La escritura dice de que perros me han rodeado, leones me han rodeado, puedo contar mis huesos, menean su rostro y me vituperian. Y precisamente fue lo que aconteció con las personas que estaban tentando y escarneciendo a nuestro Señor Jesús, cuando movían la cabeza y decían: a otro salvó, a él mismo no se puede salvar. Baja de la cruz y creeremos en ti, decían de una forma blasfémica ante el Hijo de Dios. Él fue crucificado entre pecadores, también fue profetizado en el libro de los Salmos. Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Sobre mis vestiduras echaron suerte. Y nótese que esto pasó así como la profecía lo había profetizado en el libro de los Salmos. No porque el Señor dictara de una forma los acontecimientos, sino más bien Él, conociendo de antemano el fin desde el principio y conociendo el libre albedrío de las personas y las decisiones de cada uno, el Señor inspiró a los salmistas para que escribieran en el libro de los Salmos lo que Cristo sufriría, no solamente durante su nacimiento, su vida perfecta que estuvo durante en esta tierra, sino en las escenas finales de su vida terrenal y luego en la cruz del Calvario. Todo fue profetizado con lujo de detalles en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 22, como estamos leyendo en esta lección. Aquí se me fue un poquito la... Muy bien, aquí volvemos nuevamente. No, todavía estoy en otra lección aquí, perdón, que me fui para otra lección, el Mesías sufriente. Muy bien, vamos a la lección del día martes, que se titula Siempre fiel a su pacto. La lectura de este día se encuentra en el Salmo 89, versículo 27 al 32 y 38 al 46, Salmo 132, versículo 10 al 12. En algunas partes de la Escritura nosotros encontramos que el Señor hace pactos con la raza humana, y algunas bendiciones que el Señor promete para cada uno de nosotros son condicionales. Es decir, si nosotros hacemos esto, vamos a recibir esto. Si nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio se declara las bendiciones sobre su pueblo si el pueblo era fiel a Dios y le obedecía a Dios. Pero en otras ocasiones encontramos pactos que el Señor hizo a pesar de que las personas no le fuesen fieles a Él. Tenemos, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé cuando le prometió y le juró que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Porque recordemos que lo que llevó a esta destrucción total fue la condición decadente del ser humano, cuando los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal y estaban desobedeciendo los preceptos divinos, y entonces el Señor tuvo que erradicar a la tierra entera mediante un diluvio. Pero luego, cuando Noé ofreció sacrificio, él huele ese sacrificio grato y agradable, y él acepta ese sacrificio como un símbolo o una representación de lo que él mismo vendría a ser en esta tierra. Y entonces él dice y jura por sí mismo que nunca destruiría la tierra nuevamente con aguas de diluvio, y deja el arco iris como símbolo de ese pacto. Bueno, lo mismo también le hizo un pacto a David, y aquí tenemos, por ejemplo, dos lecciones que se compaginan. En la lección del día martes y la lección del día miércoles se titula Rey eterno de poder incomparable.
Cuando Dios le promete a David y dice que por amor a su siervo David no dejaría que nadie se sentara en su trono, le promete que vendría un descendiente que se sentaría en su trono y que reinaría en la casa de David su padre, y que su reino sería un reino sempiterno y que nunca más tendría fin. Y esto se cumple en la persona de Jesucristo, cuando Él viene de la descendencia de David. Y nosotros podemos entender un poquito mejor esto cuando se le decía al Señor Jesucristo estas palabras como: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La mujer sirofenicia utilizó ese selectivo hijo de David, que se le atribuía al Mesías exclusivamente como una persona que vendría del descendiente de David y que iba a ocupar el trono de David su padre. Bueno, el Señor le hizo un pacto a David y lo cumplió en la persona de Jesucristo por amor a él mismo. Es decir, David cometió enormes pecados, se equivocó feo David, cometió pecados, pero el Señor no dejó de cumplir su pacto. Y esto pues es de recalcar de que David se arrepintió de su pecado, y tenemos un salmo, el Salmo 53 me parece que es, o el 51, no estoy muy seguro, donde él declara con precisión el arrepentimiento sincero, y él le pide al Señor un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de él. Y de esa manera, pues el arrepentimiento de David fue sincero, pero no dejó de desagradar a Dios el pecado de David, y tuvo grandes consecuencias. Inclusive el reino se dividió por causa o a consecuencia de sus pecados. Salomón siguió pues su ejemplo en cierta manera, y de ahí pues el reino se dividió con el hijo de Salomón. Pero el Señor siempre le perseveró un reinado en la casa de David, su padre. Y es ahí donde en la persona de Jesucristo, el hijo de David, se cumple ese pacto que Dios hizo con la casa de David. Y nótese, por ejemplo, que cuando los escribas y los fariseos le preguntaban a Jesús, siempre con la mala intención de tentarlo o de acusarlo a ver de algo, el Señor les hizo una pregunta directa y les pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías, llamado el Cristo? Y todos respondieron a una: de David, porque se conocía que el Mesías vendría del linaje de David y que se iba a sentar en el trono de David su padre. Y entonces el Señor Jesús cita un salmo y les pregunta: bueno, ¿cómo es que entonces David en el espíritu le dice estas palabras? Siéntate a mi, le dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que él, si es su hijo, cómo es que le llama Señor? Y dice que ninguno le pudo contestar, y desde entonces ninguno osó preguntarle cosa alguna. Y pues de esta manera el Señor conocía precisamente las escrituras que testificaban de él mismo, y él sabía que él, aunque era un descendiente de David, también él era la raíz de Isaí, o prácticamente el padre o el señor de David, ¿no? De esa manera se cumple tanto la humanidad de Cristo como un descendiente de David, como un descendiente de Adán, como un hijo de hombre, pero también al mismo tiempo se cumple la divinidad de Cristo como hijo de Dios, como un ser divino y como un ser humano al mismo tiempo. Muy bien, cuando habla del Rey Eterno, de poder incomparable, el Salmo 2 es una lectura muy interesante. Le voy a tomar un tiempo para leerla. También tenemos otro texto en el Salmo 110, versículo 1 al 3, Salmo 89, 4 y 13, y el Salmo 110, versículos 1, 2, 5 y 6. Leamos, por ejemplo, el Salmo en el capítulo 2. Encontramos una lectura donde el Señor promete darle el reino a su Hijo, a su ungido. Y dice el Salmo 2: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Nótese que el Señor nuevamente, Él conoce la mente, los pensamientos, las amotinaciones de las gentes, de los pueblos.
Y dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El Señor conoce, dice, que los reyes se juntan y se unen los príncipes para acechar, dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El ser humano desde el principio, cuando cayó en pecado, el interés del ser humano siempre ha sido romper las cuerdas que nos unen con nuestro Dios. El ser humano quiere vivir de una forma independiente. Aunque nosotros todos dependemos de Dios, de su poder, de su bondad, de su misericordia, pero dice que las gentes se amotinan y los reyes de la tierra, los príncipes, se conjuntan para consultar unidos contra Jehová y dicen, y contra su ungido. Por ejemplo, cuando Pilato se reconcilió con Herodes y que eran enemigos por ver quién condenaba a Jesús, uno se lo mandó al otro, el otro se lo regresó. Ahí se unieron en amistad, y no solamente en ese momento, sino también las personas, los reyes de la tierra, cuando maquinan en contra de la persona de Cristo en la representación de sus hijos o de su iglesia, están maquinando en contra de Jehová y en contra de su ungido. Pero dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nótese que hay muchas personas hoy en día que inclusive conjuran en contra del Señor o se amotinan en contra de Jehová y en contra de su ungido. Inclusive usan este texto y lo sacan de contexto cuando dicen, mi hijo eres tú, yo te he concebido, yo te engendré hoy. Muchas personas hoy en día, he escuchado algunas ideologías donde niegan la divinidad del Espíritu Santo. Dicen que Jesús sí es un ser divino, pero que es menor que el Padre. Y usan textos como este que está en el libro de los Salmos, donde habla de que Jesús fue engendrado. Y nótese que la Biblia habla, por ejemplo, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Otro texto, por ejemplo, donde declara la divinidad y la igualdad de Cristo juntamente con el Padre, dice, el que era igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nótese que no dice el texto que era menor que Dios, sino que era igual a Dios. Y dice que se despojó de sí mismo y tomó la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló al punto de morir, dice la Escritura, y muerte de cruz. Por lo consiguiente, dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que por ese nombre toda rodilla se doble y declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que Jesucristo tomó nuestra humanidad, realmente es un misterio la humanidad, la encarnación de Cristo. Es decir, la Escritura dice de que María fue llena del Espíritu Santo y ella concibió mediante el Espíritu Santo. Y lo que fue concebido en el vientre de María fue nada más y nada menos que Cristo Jesús, nuestro Señor, Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Pero por causa de su humillación y por causa de su despojo, como Él se vació de su divinidad, no que Él dejó de ser Dios, Él seguía siendo Dios, pero el Dios encarnado, el Dios en la carne, el Dios hecho hombre. Y eso es lo que enfatiza mucho el Señor cuando Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre lo menciona una y otra vez enfatizando la humanidad de Cristo Jesús. Y cuando Él es engendrado en el vientre de María,
él obviamente se vacía al punto de llegar a ser una célula totipotente, porque recordemos de que Jesucristo no tomó el cuerpo de Adán en su estado de inocencia. Hubiese sido de infinita humillación el tomar el cuerpo de Adán en su estado de inocencia. Hay muchas personas que dicen que Jesucristo vino con la naturaleza de Adán no caído, pero la Escritura nos declara que Jesucristo llevó todo el proceso de la humanidad y todos nosotros pasamos el proceso desde que la célula se engendra en el vientre de nuestra madre. El libro de los Salmos declara eso, ¿no? Tú me creaste, tú me concebiste, tú me conociste en el vientre de mi madre. Jesucristo llevó todo el proceso y creció en el vientre de María 9 meses, nació como un bebé y de paso no se halló lugar para él en el mesón, nació en un pesebre junto a las vaquitas, junto a los animalitos, teniendo un nacimiento muy humilde, y la Escritura declara que el niño Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, el Señor se vació y no usó su omnipotencia, su omnisapiencia y su omnipresencia, y tuvo que llevar todo el proceso que nosotros llevamos como un ser humano. Y él fue perfecto como bebé, como niño, como joven, como adulto. Vivió una vida perfecta, una vida sin mancha y sin pecado, siendo un ser humano perfecto. Llegó hasta la muerte, a morir en la cruz del Calvario, y de esa manera él pudo cumplir lo que la Escritura llama sacrificio y holocausto. No quisiste, pero me diste cuerpo. Y de esa manera el Señor pues ganó, recobró el reinado que Adán había perdido, que Satanás se lo había robado, y entonces con su vida perfecta y con su muerte en la cruz del Calvario, él viene a ser el Rey eterno y un Rey incomparable, que es Dios para siempre, ¿no? Y ahora, en la lección del día jueves, ya para ir terminando esta lección, se titula Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Vamos a leer otro salmo aquí rapidito, en el Salmo 110, versículo 4 al 7. Salmo 110, versículo 4 al 7, donde la Escritura declara que Jesucristo es tanto Rey y sacerdote. Dice la palabra del Señor: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El apóstol San Pablo declara una epístola entera a los hebreos, a la epístola de los hebreos, hablando acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era bien difícil de comprender para la mente judía, porque el Señor había elegido a Aarón, al sacerdocio arónico, a la tribu de Leví, para que sirvieran en el santuario terrenal. Pero el apóstol San Pablo empieza a explicar que los sacerdotes terrenales, siendo ellos mismos pecadores, tendrían que ofrecer primero holocaustos por sus propios pecados y luego interceder por el pueblo. Pero dice que ahora tenemos nosotros un tal sumo sacerdote que no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque Él es santo y sin mancha y vivió una vida perfecta, y ahora Él se ofrece como sacrificio vivo, como un sacrificio santo para el Señor, como sacrificio y propiciación por nuestros pecados. Y es ahí donde se cumple en la persona de Jesucristo tanto el Rey que vendría de la tribu de Judá, y el sacerdocio de Cristo no viene. Los judíos no entendían, porque dicen, bueno, nunca se supo y se conoció que un rey de Judá o de Israel fuera al mismo tiempo sacerdote. Cuando los reyes ofrecían sacrificios a Dios, los tendrían que hacer por medio de un sacerdote ordenado de la tribu de Leví. Y solamente un rey se atrevió a ofrecer un sacrificio, y este fue el rey Saúl, y los hizo con sus ropas militares, menospreciando así la orden del Señor, que nomás tendría que esperar por el profeta. Pero luego él miraba que su pueblo desertaba en medio de la batalla, y él mismo se apresuró a ofrecer el sacrificio, y por este irrespeto al sacrificio de Dios, Saúl fue desechado. Los demás reyes
ellos no ofrecieron intercesión por el pueblo como sacerdotes y no ofrecían sacrificios, lo hacían por medio del sacerdocio arónico, por medio de la tribu de Leví. Pero luego el Señor declara aquí, y lo dice el apóstol San Pablo, usa este pasaje del libro de los Salmos, capítulo 110, el Señor juró, dice, Jehová juró y no se arrepentirá. Y él dice, la palabra de Dios es más que suficiente, pero no solamente la palabra, sino que Él confirma su palabra con un juramento solemne. Y el Señor lo confirma y no solamente lo dice con su palabra, lo hace con un juramento y lo reafirma cuando Él dice, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. El Señor está a su diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cadenas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por el cual levantará la cabeza. Es decir, el Señor es rey, el Señor es sacerdote, el Señor es juez, el Señor es abogado, el Señor es intercesor, el Señor es salvador. Cristo Jesús es todo en todo. Es decir, todas las figuras que se presentaban tanto en los reyes, tanto en los sacerdotes, tanto en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, todo declara y habla y testifica de la persona y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde el apóstol San Pablo hace una analogía, un paralelismo entre Melquisedec, aprovechando el silencio de las Escrituras, donde dice que Melquisedec no tiene ni padre ni madre, ni principio de días ni fin de ellos, siendo semejante al Hijo de Dios, tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Vuelve a repetir explícitamente las palabras del libro de los Salmos, capítulo 110, y de esta manera él resuelve el enigma del sacerdocio de Cristo. No es un sacerdocio arónico o levítico, ese sacerdocio quedó desechado, pero él toma el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque Melquisedec era tanto rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces él toma la figura de Melquisedec y la pone en el verdadero rey de reyes y señor de señores, y en el verdadero sacerdote que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es algo muy interesante cómo el libro de los Salmos describe de una forma sorprendente e inequívoca y nos dirige a la persona de nuestro Señor Jesús. No es en vano de que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos que iban de camino a Emaús, desconcertados por todo lo que había pasado, ellos se juntan con una persona desconocida aparentemente, y él les pregunta de qué hablan, y ellos dicen, eres el único que no sabe lo que acaba de pasar en nuestro pueblo, en Jerusalén. Un profeta con poder de Dios, que nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías, fue entregado por los sacerdotes, le dieron muerte, y este ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Y el Señor dice que empezó a hablarles desde la Escritura, desde Moisés, y los llevó por toda la Escritura, pasando por el libro de los Salmos. Les mencionó el Salmo 22, les mencionó el Isaías capítulo 53, y los llevó por toda la Escritura y les declaró todo lo que la Escritura hablaba de él. El Señor es maravilloso, su palabra es verdad, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sigamos estudiando diligentemente la palabra de Dios para que podamos ser enriquecidos y dirigidos por el Espíritu Santo, para que todos nosotros podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Bendiciones para todos.